Bien, buenos días, bienvenido a esta reunión virtual de todos los domingos. Damos gracias al Señor por habernos traído de vuelta a este lugar, a este espacio virtual donde podemos compartir la palabra del Señor, podemos compartir oración, la lectura bíblica y canciones. Vamos a entregar al Señor en esta mañana para que este culto pueda ser guiado por Él. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra en plena libertad. Gracias, Señor, porque podemos ser edificados. Bendice todo lo que se va a realizar en este día. En Cristo Jesús. Amén. Bien, muchas veces en la vida como cristianos tenemos oportunidades para bendecir, y a veces también tenemos momentos donde nuestro camino va lejos de la mano de nuestro Señor, y a veces defraudamos al Señor con nuestros actos. Este va a ser un tiempo especial para que usted y yo podamos ponernos a cuenta con nuestro Señor. Vamos a tomar un tiempito en oración personal para podernos poner a cuenta con Él. Todas aquellas cosas que ponen triste el corazón de nuestro Dios, podemos confesarles a Él. Vamos a confesar todos nuestros pecados y nuestra falta a nuestro Señor. Un momentito en oración vamos a tener. Oh Dios bueno y eterno, altísimo Señor, en este día vengo ante ti porque creo en tu presencia, creo en tu amor y en tu misericordia. Creo en que tú estás a mi lado, guiándome y acompañándome cada día de mi vida. Yo creo en que tú sabes de mi sentir, mi pensar y mi actuar, pues a ti nada puedo ocultarte, Señor. Tú lo conoces todo y sabes en tu corazón todas las veces que actué bajo tus divinas enseñanzas, pero también sabes todas las veces que he caído, que he sido débil y que te he fallado, mi Señor. Es por eso que en este día vengo arrepentido a pedirte perdón. Padre, con un corazón contrito vuelvo a ti y te pido que me perdones por aquellas faltas cometidas, por aquel pecado que tanto daño me hace, no solo a mí, sino también a todos los que me rodean, y sobre todo a ti, mi Dios maravilloso. Reconozco que soy débil, amado Señor. La fuerza de voluntad no me alcanza para evitar caer en la tentación, para no ceder ante las instigaciones del enemigo. Reconozco, Señor, que no he puesto resistencia, que he caído con facilidad y he pecado. Y aunque sé que tú todo lo conoces de mí, hoy vengo ante ti a reconocer mis culpas, pues necesito pedirte perdón con claridad de conciencia por haber actuado mal, no solo de obra, sino también de pensamiento. Perdóname, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Confiamos que el Señor, con su bendita misericordia y en su amor tan grande, tenemos el perdón de Él. Jesucristo perdona todos nuestros pecados. Vamos a escuchar en esta canción, es el Salmo 121. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Escuchemos esta canción. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Se dormirá el que te guarda. He aquí
adormecerá, ni dormirá el que guarda tu alma. Tu guardador es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, y para siempre, y para siempre. Qué hermosa canción donde nos enseña lo que el Señor está al lado nuestro, a pesar de muchas circunstancias, a pesar de problemas grandes que podamos tener o a pesar de que nos alejamos de Él, el Señor siempre está. Ya llega el momento importante que todos esperamos, la predicación de la palabra de nuestro Señor. Vamos a entregar esta parte en la oración para que el Señor guíe al hermano que tiene la predicación en esta mañana. Oramos. Señor Jesús, agradecidos estamos por esta nueva oportunidad de poder servirte. Queremos poner en tus manos a nuestro hermano, quien tiene el privilegio de dar tu palabra. Que seas tú quien hable a través de él. Guíalo con tu espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, nuestra cita bíblica nos lleva al Nuevo Testamento, al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35 al 40. Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron: «Todos te buscan». Y él les dijo: «Vamos a lugares vecinos, para que predique allí también, porque para esto he venido». Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Es palabra de Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Ruego al Señor Jesús que en esta preciosa mañana de adoración el Señor lo esté bendiciendo con su paz y repose ricamente sobre su familia. Los textos bíblicos que se acaban de leer hacen referencia a los inicios de la vida ministerial del Señor Jesús, del siervo ungido de Jehová, que vino a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón y dar libertad a los cautivos. Si bien el Señor Jesús vino a cumplir todo lo que de Él estaba escrito en la ley, nos cabe acá una pregunta. ¿De dónde el Señor Jesús recibía la dirección, la fuerza y el sostén para completar toda la buena obra que el Padre le había encomendado? La respuesta lo encontramos en la misma palabra de Dios, que nos dice que Él tenía retiros espirituales en la oración personal con Dios. Por lo cual, hermano y amigo que está siendo bendecido con este culto de adoración, si decimos que el Señor Jesús es nuestro ejemplo a imitar, nuestro dulce maestro a escuchar, y el Señor es nuestro Señor a quien debemos obedecer, nobleza
obliga que la oración personal sea la tarea y el hábito primordial del cristiano. Por eso, en esta mañana, y a la luz de la Sagrada Escritura y por el poder indiscutible del Espíritu Santo, veremos la necesidad de la oración personal cristiana. En primer lugar, la oración personal es necesaria para tener comunión con Dios. En los textos bíblicos que se acaba de leer en los versos 35 al 37 del capítulo 1 del Evangelio según Juan Marcos, se nos corre la cortina de la vida íntima de oración del Maestro y Señor Jesús. Ante el bullicio de las multitudes y los avatares diarios de la vida ministerial del Señor Jesús, el Señor Jesús acostumbraba a retirarse a lugares privados, solitarios, para disfrutar de la comunión con el Padre que tanto amaba y que únicamente fue interrumpida por la muerte y muerte de cruz. Se nos dice en el texto 35 que él, Jesús, levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, retirado, y allí oraba. Esto, en un primer momento, nos enseña que levantándose quiere decir que había una predisposición mental que lo llevaba a una acción física de querer orar, de querer estar en comunión con su Padre. Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, nos muestra que buscaba un momento propicio antes de todas las ocupaciones diarias, a un lugar desierto, es decir, a un lugar retirado de las distracciones, pues así Él mismo nos enseñó cuando dio el sermón del monte. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, en ese lugar apartado, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y allí dice que Él oraba. Jesús, como el siervo de Jehová, sabía que si iba a estar todo el tiempo dando, en algún momento debía estar a sola para recibir fuerza, dirección y guía de su Padre. Necesitamos nosotros asimismo, por el ejemplo que Él nos da, tener un tiempo para poder retirarnos y orar y recibir fuerzas al igual que Él para poder transitar todos los días que nos toca vivir. Esto equivale a decir que Jesús sabía que no podía vivir sin la oración. Jesús sabía que si iba a salir al encuentro de los hombres, primero debía encontrarse con Dios. Y si la oración era necesaria para Jesús, ¿cuánto lo es para nosotros, que a causa del pecado tenemos atrofiado el oído interior y somos constantemente acosados por el diablo, la carne que mora en nosotros y el mundo que nos acosa? La oración no es un acto o un mero rito de conveniencia personal, sino es una voluntaria autodisciplina y sacrificio que conlleva un acto planeado, privado y prolongado. Y es ella, la oración, la que nos libra
de la diabólica alabanza personal y nos hace decir en humildad: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. La oración nunca hará el trabajo por nosotros, pero ella es la que nos da la fuerza, nos fortalece para que podamos hacer la tarea que debemos realizar. Es por lo tanto la oración para el cristiano el medio natural donde se desarrolla toda su nueva vida espiritual, así como para los peces su medio natural es el agua y el cielo es para los pájaros. La oración para el cristiano es el olor agradable, es el perfume, es el aire que inflama los pulmones de una nueva vida espiritual. Y es una gran evidencia que si una persona no respira, no tiene vida. Y si un cristiano no ora, no tiene vida espiritual. Una persona que constantemente está respirando, orando, se está nutriendo de Dios y es evidencia de una comunión permanente con el Señor, con su Dios. La oración personal es necesaria para tener comunión con Dios. En segundo lugar, la oración personal es necesaria para predicar el Evangelio de la paz. En los versos 38 y 39 se nos muestra a Pedro y a sus compañeros interrumpiendo la vida de oración del Señor Jesús. Antes de molestarse, Jesús, como mensajero divino, siendo el precursor de todos los evangelistas, como bien él mismo lo declaró ante Pilato: yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y si bien el mismo apóstol Pablo lo afirma, que Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que antes estaba lejos y los que ahora están cerca. Si nosotros nos preguntamos ¿por qué oraba el Señor Jesús? Evidentemente para tener comunión. Pero ¿para qué quería tener comunión el Señor Jesús con Dios? Para poder predicar. El mismo versículo 38 nos responde: para que predique que el reino de Dios se había acercado y anunciarle a los hombres que debían arrepentirse de sus malas obras, de sus pecados y creer en el Evangelio de Jesús. Y esto aquí es importante aclarar, porque los milagros de sanidad, las liberaciones espirituales y los hechos portentosos del Señor Jesús, aunque tenían la intención de aliviar la miseria humana, tenían el propósito de centrar la atención en la predicación. Entonces, ¿por qué debe orar un cristiano y cuanto más un predicador? Porque debe predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Predicar y ser testigos de Cristo hasta que Él vuelva. Amén. Se nos dice en el libro de los Reyes que el profeta Elías se encontraba en el monte Carmelo disputando contra 450 sacerdotes de Baal. La consigna
de esa reunión era demostrar quién verdaderamente era Dios, si lo era Baal o lo era Jehová. Para tal efecto, se dice que tanto los profetas de Baal como Elías habían escogido un buey, y que dice que primeramente los profetas de Baal habían sacrificado al buey y lo habían puesto sobre una pila de piedra, y dice que hacían una danza hipnótica rogando a su dios, a Baal, que haga descender del fuego para demostrar que Baal era el verdadero Dios. Sin embargo, dice que Elías se reía de ello y le decía: griten más fuerte, seguramente Baal debe estar meditando o debe estar en algún trabajo o habrá salido de camino, o capaz que Baal está durmiendo, por eso no escucha vuestras oraciones. Y luego, ya llegado casi el mediodía, y cuando estos profetas, estos sacerdotes estaban cansados y se habían hecho sangrar la piel esperando alguna respuesta de este inmundo Dios, Baal, dice que le llega el turno al profeta Elías. Entonces Elías dice que para que no quede duda que buscaba algún tipo de artificio humano o llegaba a hacer alguna trampa meramente humano, dice que hizo preparar 4 cántaros de agua, y sobre el sacrificio del buey que él había preparado y había puesto leña, hizo derramar sobre él agua 1 vez, 2 veces, 3 veces, para que no quede duda que si Jehová respondía, no iba a ser meramente por el hombre, sino porque Dios, Jehová, había respondido. Cuando nadie podía imaginar que el hombre pudiera quemar allí el sacrificio, entonces dice que el mensajero de Dios alzó sus ojos a los cielos y comenzó a orar: yo soy tu siervo, y por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves los corazones a ellos. La tensión era tremenda. El silencio lo cubría todo. Y de pronto dice que descendió fuego del cielo y consumió todo el holocausto, toda la leña, las piedras, el polvo, y hasta lamió todo el agua que se encontraba en la zanja. Y todo el pueblo a una voz decía: esto es fuego de Jehová, esto es fuego de Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Indudablemente el Señor había respondido a la oración al mensajero de Dios. Jesús, al igual que nosotros, debía orar para que, lleno por el Espíritu Santo, anunciara la libertad a los cautivos, abriera los ojos a los ciegos y los sordos pudieran escuchar el Evangelio, para así librarlos de la cautividad del diablo. Nosotros, y cuanto más el predicador, debe orar para que Dios responda con fuego y consuma el sacrificio ofrecido al Señor, y muchos puedan reconocer que Jehová, Jesús, es Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Debemos orar para no ofrecer un sacrificio
inmundo al Señor, para que nuestra palabra y nuestra predicación no sean meramente palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del poder del Espíritu de Dios. Amén. Y en tercer lugar, la oración personal tiene la necesidad que debemos orar porque es necesaria para sanar a las personas. En los versos 40 al 45 se nos relata del encuentro del Señor Jesús con un leproso. Un leproso en aquellos tiempos era considerado un inmundo, una persona despreciable. Es más, ni era considerado una persona. Por lo tanto, era excluido de la comunidad. Debía andar vagando en lugares desiertos, alejado, con ropa hecha jirones, tapada la boca, y si alguien lo veía o se podía acercar a él, él debía advertirles gritando: inmundo, inmundo, inmundo. La lepra o zaraf, según el libro de Levítico, podía abarcar muchas enfermedades cutáneas, como por ejemplo la psoriasis o el herpes, y también como es la lepra propiamente dicha. Había 3 tipos de lepra, según nos cuentan los médicos. La lepra nodular, que producía terribles dolores en las coyunturas, manchas oscuras, y terminaba desfigurando la cara, la ceja, los ojos, la nariz y la boca, terminando el leproso meramente como un monstruo. También estaba la lepra anestésica, que afectaba a todas las coyunturas, las extremidades nerviosas, produciendo úlceras ponzoñosas, y que al último hacía que se desprendan los dedos de la mano y de los pies. Y estaba la otra lepra, que era terriblemente horrorosa, que era una mezcla de las dos. En aquella ocasión dice que un leproso se le acerca a Jesús, y se acerca a Jesús gritándole, pidiéndole que por favor él de rodillas, si Jesús quería, podía limpiarle. El Señor Jesús dice que, movido a misericordia, extiende su mano, se acerca a él y le toca y le dice: quiero, sé limpio. Y de este pasaje nosotros podemos sacar algunas enseñanzas prácticas para nuestra vida. En primer lugar, si alguien se va a acercar al Señor Jesús por una necesidad física, espiritual o emocional, debe reconocer que tiene una necesidad. De nada sirve que nos vayamos a buscar a un médico y decir: no, mire, solo vine a pasear, en realidad no tengo ningún problema, solo vine a conversar nada más. De nada sirve acercarnos a Dios si no reconocemos que tenemos una necesidad real. En segundo lugar, si nos acercamos a Dios, debemos acercarnos en humildad y sumisión. Dice que el leproso se hincó de rodillas y oraba a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Si nos acercamos a Dios, a Jesús, debemos acercarnos en humildad y sumisión, y a la vez acercarnos con fe, sabiendo que Él, si quiere, puede limpiarnos. Y dice que Jesús, movido a misericordia, en absoluta soberanía, dijo: quiero, sé limpio. Esta es un ejemplo
de la verdadera oración. Reconocer nuestra necesidad, acercarnos en humildad y someternos a la soberanía de Dios, que si Él quiere puede sanarnos, puede limpiarnos. Hermanos, amigos, debemos orar para que cuando hablemos, nuestra palabra sane a las personas. Muchos han sido heridos y no se animan a descansar en la sanidad de la gracia de Dios, sino que continúan esforzándose para obtener los beneficios de la salvación, pese a que Cristo nos llamó a libertad y a descansar. Necesitamos orar para predicar un evangelio que ayude a las personas a aceptarse a sí mismas en su finitud y su trascendencia, que los libere de los abusos espirituales y emocionales que le impiden el crecimiento personal, la libertad espiritual y de una sana relación con Dios y con su prójimo. Un evangelio que los libere de la manipulación de líderes personalistas que se creen dueños de la verdad y que solo buscan establecer una posición dominante por su propia mera inseguridad. El evangelio de la gracia de Dios es nuestra única esperanza de la vida espiritual poderosa. Jesús se acerca y toca al quebrantado, consuela al doliente y satisface al hambriento. Cuando predicamos esto, la gente herida se sana y la gente religiosa se enoja. Pero este es el evangelio de la gracia de Dios, donde Jesús salva y sana a los quebrantados de corazón, venda y limpia sus heridas. Esto debemos predicar, que Jesucristo salva y sana a las personas. Para concluir, se nos dice que en la región de África, en una región de África, los primeros cristianos convertidos eran muy diligentes a la oración. De hecho, los creyentes tenían, dice, cada uno un puesto especial fuera del poblado en donde ellos en soledad se retiraban a orar. Los creyentes, dice, que llegaban a estas estancias de oración usando sus propios caminos, senderos privados a través de la maleza. Cuando empezaba a crecer la hierba en ese camino privado, era evidente que la persona a quien le pertenecía no era muy diligente en la oración. Debido a esto, los nuevos cristianos estaban interesados los unos por los otros por el bienestar espiritual de cada uno de los miembros de la comunidad cristiana. Y por esto dice que surgió una costumbre muy singular, particular. Cada vez que alguien observaba que el camino de oración estaba lleno de hierba, él o ella se acercaba a aquella persona y con afecto le advertía: amigo, hermano, hay hierba en tu camino. En las Escrituras que hoy nos tocó leer y explicar, se nos dice que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salía a un lugar desierto y allí oraba. Así también nosotros debemos tener un horario regular para encontrarnos con el Señor nuestro Dios
en oración. Sería bueno nosotros, sinceramente, comprobar a la luz del Espíritu Santo si hay hierba en nuestro camino. ¿Te has encontrado hoy con Dios? ¿Acudes al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro? ¿Oras para tener comunión con Dios, para tener la palabra de Dios, para que puedas sanar a través de ella a tu semejante? Hermano, ¿hay hierba en tu camino? Tú que te encuentras despreciado, que te sientes rechazado por la persona, hoy Jesús nuevamente está extendiendo su mano de gracia para que te acerques a Él, te toque y Él te sane. Simplemente debes acercarte con humildad, reconociendo que has pecado, que tienes un dolor que únicamente Él te lo puede sanar, y Él, movido a misericordia, te dirá: sí, quiero, sé limpio. Hoy es el día agradable, hoy es el día de salvación. Hoy otra vez el Señor Jesús extiende su mano y te quiere tocar con amor y con bondad. Que la paz del Señor sea así en tu vida. Amén. Escucha, Señor, mi oración, considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey, mi Dios, porque a ti oraré.
estamos despidiendo, ya estamos llegando al final del culto de esta mañana. Agradecidos estamos al Señor por haber escuchado su palabra, poder haber aprendido. Ojalá que la palabra del Señor haga hecho huella en su corazón, para que podamos ser más reflejo de lo que es Jesucristo en nosotros. No se olvide de poder volver a la cita del día domingo. Vamos a entregar ahora el final con una oración, con una despedida. Que Dios le bendiga, que tenga una linda semana. Padre Celestial, te agradecemos una vez más por habernos permitido tener este maravilloso culto. Gracias, Padre, por tu palabra, por las oraciones, por las canciones, Señor, y las lecturas bíblicas. Te agradecemos, Padre, por cada uno de los hermanos que ha podido participar y los que han podido compartirlo a través de Internet. Padre Celestial, te rogamos, Señor, que tú nos acompañes durante esta nueva semana que vamos a comenzar, que nos ayudes, nos protejas, nos libres de todo mal, de toda enfermedad, Señor, de cualquier peligro y de cualquier mal. Bendito Padre amado, te rogamos que te quedes con nosotros, acompañándonos hasta que nos volvamos a reunir. En el nombre de Jesús. Señor Jesús.